Saludos, mis hermanos y amigos. En estos tiempos, cuando una persona tiene traumas, cuando una persona sufre depresión, bueno, tiene mil excusas que le dan los psiquiatras. Una persona que tiene traumas o sufre depresión o simplemente sufre de alguna, por decirlo así, por decirlo menos, ¿no? Algún rechazo emocional. La psiquiatría todo lo endosa a su niñez. Y resulta que el 99% de los traumas, de las frustraciones de un adulto, la tienen los padres o los hermanos o los compañeritos de la escuela, ¿verdad? Por el bullying que le hicieron, por el menosprecio que sufrieron de sus padres, de sus hermanos. Todo tiene su raíz allá. Por tanto, tienes que enfocarte en perdonar lo que te hicieron allá. Lo que te hicieron tus padres, tienes que perdonar. Y por tanto, tu actitud, tú no tienes la culpa de tu mala actitud. No tienes la culpa. Los culpables son tus padres. Los culpables son tus hermanos. Los culpables son los compañeros de tu escuelita donde estudiaste o tus maestros. Ellos son los culpables. Tú, tranquilo, eres inocente, simplemente perdona todo eso. Vean, mis hermanos y amigos, es cierto que de alguna manera duelen a veces actitudes cuando uno es niño. Ven que sus padres tienen preferencia por el uno, por el otro, o en el colegio, o mejor dicho, en la escuela, los niños, siendo niños, son crueles para poner apodo o simplemente para marginar a alguien. Y viene el bullying y todas esas cosas. Eso es cierto que duele. Pero cuando nosotros crecemos, estamos conscientes de que eso no fue bueno y que tampoco mis sentimientos son correctos con respecto a eso. Debo ver la actitud y dejar el pasado atrás. Pero no. A alguien hay que echarle la culpa. Y eso, mis padres, fueron mis hermanos, mi familia. David es un caso típico de eso. De lo contrario, me refiero. Miren, ustedes recuerdan, el profeta va enviado por Dios, ya que el rey Saúl, Dios lo había cortado como rey. Si bien aún era rey, pero Dios ya le había dicho, Dios había dicho que ya se iba a terminar su mandato, ¿no? Así que el profeta le dice eso a Saúl y manda a que vaya a la familia de Isaí. Dice, de ahí, de los hijos de Isaí, hay uno, el cual será rey de Israel. Bueno, va el profeta donde Isaí y pasan uno por uno, uno por uno y uno por uno. Y no hay ninguno de estos, le dice el profeta. Ninguno de estos es. Dice, ¿qué? ¿No hay otro? Ah, dice, sí, pero ese es bueno, el que lo utilizo para cuidar las ovejas allá. Ese no es, porque ese anda de aquí para allá y es medio... Su propio padre menospreciaba a David. Y ni hablar de los hermanos. Miren, primer libro de Samuel, capítulo 16. Leo los versos 10 al 12. E hizo pasar Isaí
7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Es decir, Isaí presentó ante el profeta a sus 7 hijos favoritos en los cuales creía. Verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Dense cuenta, porque este es. David era el menor y el menospreciado, el que anda a cuidar las ovejas, porque todos sus hermanos ayudaban en la casa, eran trabajadores, ¿no? Y eran los hombres aptos para la guerra contra los filisteos. Eran hombres los cuales estaban preparados para defender a Israel. Sin embargo, cuando Sansón retó, porque retó al pueblo de Israel a que hallara un solo soldado que se enfrente a él y le gane, los hermanos de David estuvieron allí, pero ninguno de ellos pasó adelante. David, el menor, ¿no?, estaba en la casa y sus hermanos estaban al frente o en el frente entre filisteos y los israelitas, listos para la batalla. Varios días allí. Y Sansón se enfrentaba insultando al Dios de Israel, insultaba a todo el mundo y retaba a todo el mundo. Isaí le dice a David: anda, llévales comida a tus hermanos. Llévale comida a tus hermanos porque van a estar con hambre, están ahí en el frente, ¿no? Y David va y le lleva comida a los hermanos en el frente. Les lleva la comida. Cuando les lleva la comida, David escucha toda la verborrea de Goliat y los insultos y todas esas cosas. David escucha eso. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Leo desde el verso 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Se dan cuenta? El hermano mayor de David, al ver que David llega y escucha a este Sansón insultar, y David se pone a conversar con los otros soldados, y Eliab, su hermano mayor, se enciende en ira y le dice: tú eres, ¿qué vienes a hacer aquí? Yo te conozco que eres sucio de mente, es decir, eres malicioso. ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Se imaginan? El hermano mayor menospreciando al hermano menor. Verso 29. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. David decía: ¿cómo es posible que este
este filisteo insulte y nadie haga nada. Eso molestaba a su hermano, ¿no? Aquí estoy yo quiero hacerle frente a este. Dios utiliza al hombre o a la mujer que está dispuesto a dar todo por él. Y David se encendió en ira porque este Sansón insultaba al Dios de ellos y al pueblo de Israel. Y eso es lo que molestaba a David. Y David, fíjense, capítulo 17, leo desde el verso 45. Se enfrenta a Sansón y leamos lo que dice. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. David, sí, el menospreciado, cuando vio que insultaban a su Dios, cuando vio que insultaban a su pueblo, David, ¿no?, surgió el espíritu de poder en él, el celo por el Señor. Ese muchachito que cuidaba las ovejas, Dios lo estaba entrenando, siendo menospreciado por sus padres y sus hermanos, lo estaba entrenando allá en el campo, en la selva. ¿Se imaginan cómo entrenaba David? Tenía una bolsa de cuero que era llamada honda. Podía poner allí una piedra hasta de 5 kilos. Y David, cuando se acercaba a un león, ¿no?, tenía una exactitud, una precisión para lanzar esas piedras. Oh, David no sabía que Dios lo estaba entrenando, pero en su corazón, ¿cuántas veces David oró en la selva, ¿no?, en el campo, por esos animales que acechaban a sus ovejas? Pasó largo tiempo para meditar David delante de Dios. Amaba al Señor. Y cuando Sansón insultaba, vas a ver que hoy Jehová te entregará en mi mano. Sí, David tenía todas las condiciones para decir: yo soy así porque mis padres me menospreciaban. Yo soy así porque mis hermanos me menospreciaban. Todos me menospreciaban. No, David nunca acudió a eso. David amaba al Señor y confiaba en el Señor. Y eso es lo maravilloso. No importa si usted, amigo, amiga, ¿no?, en su niñez sufrió el bullying de sus padres, de sus hermanos o de sus compañeros de escuela, y usted dice: ay, yo soy así porque... No, si usted ama al Señor, usted puede ser un instrumento del Señor, un largo y poderoso instrumento de Dios. ¿Por qué? Porque el amor a Dios y el celo por el Señor lo hará salir adelante y lo harás hacer un triunfador, una triunfadora. David lo fue. David lo fue. ¿Se imaginan? Su propio padre lo menospreciaba. Su hermano mayor hasta lo insultaba. Pero David amaba al Señor y eso era lo importante. ¿Usted sufrió de niño? Sí. ¿Ama al Señor? Si usted ama al Señor, saldrá adelante. Saldrá adelante. No importa lo que sufrió en su niñez. No haga caso la psiquiatría, que todo es culpa de la niñez. No. Ame al Señor y todas esas cosas simplemente se quedarán en el pasado. Porque el que ama al Señor se convertirá en un instrumento de su gracia, en un instrumento de su amor,
en un instrumento del poder de Dios para su gloria y su honra, tal como lo fue David. No lo olviden eso, ¿no? Recuerdan las palabras de David en el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Así es. De manera que si hemos sufrido menosprecio de niños, ahora que somos cristianos, no hay excusa. No hay excusa que valga delante de Dios para sentirnos frustrados, menospreciados o acomplejados. El hombre y la mujer que ama a Dios será un tremendo instrumento para honra y gloria de su nombre. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.